Era una tarde fría y oscura, de esas que se cuelan por las rendijas y te ponen la piel de gallina. Lo último que imaginaba al despedir a mi esposo en el aeropuerto, entre prisas y llamadas de última hora, era lo que me esperaba al volver a casa. El silencio me envolvía, y lo único que quería era refugiarme en el calor de una ducha y desconectarme del mundo por unas horas. Pero al entrar en el salón, me encontré con una escena inesperada. La luz tenue apenas iluminaba la figura de mi suegro, que estaba allí, sentado en el sillón, observándome en la penumbra. El leve aroma de tabaco flotaba en el aire. Alguien había fumado, algo extraño, porque en casa nadie tenía ese hábito. Mi sorpresa fue evidente, pero él mantuvo su postura tranquila, sin moverse ni decir nada. Solo me miraba, como si estuviera esperando algo de mí, algo que yo aún no entendía. Durante un segundo eterno, sus ojos se encontraron con los míos y sentí que había cruzado una barrera que no debía tocar. Su expresión era diferente a la que yo conocía. Había algo allí que me inquietaba, como si escondiera un secreto que quería compartir conmigo, pero de una forma que no lograba descifrar. ¿Todo bien?, pregunté, tratando de romper el silencio que comenzaba a pesar como una carga en el ambiente. Él sonrió, una sonrisa leve y enigmática, y se encogió de hombros. No había ningún indicio de preocupación en su rostro, más bien una especie de curiosidad que me resultaba difícil de soportar. «Me alegra verte de vuelta», respondió con una voz pausada, casi susurrante. Se levantó lentamente del sillón y avanzó unos pasos hacia mí, sin apartar sus ojos de los míos. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de incertidumbre y ansiedad que me paralizaba. Al ver que él no dejaba de observarme, me di cuenta de que todo mi cuerpo estaba tenso. Intenté calmarme. No tenía motivos reales para sentirme incómoda. Era mi suegro después de todo, alguien en quien confiaba, con quien tenía una relación cordial. Sin embargo, esa noche había algo en él que no reconocía, algo que se manifestaba en su mirada, en la calma con la que se movía, en el silencio que había entre nosotros. De repente, sus ojos bajaron hacia mis labios y volvieron a mirarme a los ojos, como si esperara una señal de mi parte. Me quedé inmóvil, sin saber cómo reaccionar ante el peso de su mirada. Fue un instante fugaz, pero lo sentí como una eternidad. No quería moverme, y al mismo tiempo deseaba que ese momento terminara. Fue entonces cuando sucedió. Con una naturalidad que me desarmó, se acercó un poco más, acortando la distancia entre nosotros. No hice nada para detenerlo. Simplemente me quedé allí, sin saber cómo reaccionar ni qué pensar. Él se inclinó ligeramente, y antes de que pudiera procesar lo que ocurría, sentí sus labios rozando los míos, apenas un susurro, una caricia casi imperceptible. No hubo más que eso, un roce, pero fue suficiente para que el aire se congelara a nuestro alrededor. Sentí un leve temblor recorriéndome mientras retrocedía instintivamente, en un intento de distanciarme de lo que acababa de suceder. Él se apartó, pero no dejó de mirarme, con una expresión que me resultaba imposible de descifrar. No había enojo ni arrepentimiento en su rostro, sino una extraña calma que me hizo cuestionar si lo que había sucedido había sido real o simplemente una ilusión provocada por mi mente. Finalmente, él rompió el silencio. «Disculpa, no quería incomodarte». Sus palabras parecían sinceras, pero algo en su tono me decía que no había nada casual en ese momento. Aún así, me forcé a sonreír y a responder con un leve movimiento de cabeza, como si nada hubiera pasado, aunque dentro de mí sabía que algo había cambiado. La mañana siguiente fue un contraste extraño. La luz del sol entraba por las ventanas, suave y cálida, como si intentara borrar la intensidad de la noche anterior. Me levanté temprano, esperando que el café y la rutina de la mañana despejaran los pensamientos confusos que rondaban en mi cabeza. Pero al entrar en la cocina, allí estaba él, mi suegro, con una expresión tan tranquila que casi me hizo dudar si lo que había ocurrido la noche anterior era real o solo un sueño. «Buenos días», dijo,
con una sonrisa ligera, casi despreocupada, como si todo fuera absolutamente normal. Le devolví el saludo intentando aparentar naturalidad, aunque sabía que mis manos temblaban ligeramente. Él pareció notarlo, porque su mirada se detuvo un segundo más de lo necesario en mi rostro, y luego volvió a su café. Apreté los labios, respirando hondo. La tensión flotaba en el aire, pero él se comportaba de una forma tan natural que casi me hacía sentir ridícula por pensar tanto en lo ocurrido. Después de unos segundos, rompió el silencio. ¿Dormiste bien?, preguntó con un tono tan casual que sentí un leve escalofrío. No había nada fuera de lugar en su pregunta, pero algo en la forma en que la hizo me hizo dudar. Asentí, tratando de sonar convincente, aunque no estaba segura de haber dormido ni una sola hora. Mi mente había repasado el momento de la noche anterior una y otra vez, buscando una explicación, una respuesta a lo que había sentido, a por qué no había reaccionado. ¿Por qué no me aparté? ¿Por qué no dije nada? Él siguió hablando, aparentemente sin notar mi incomodidad. Me alegra que tengas algo de tiempo libre este fin de semana. Es bueno tener algo de compañía en esta casa. Su comentario fue casi casual, pero el peso de sus palabras me dejó una sensación incómoda. Lo observé mientras él tomaba un sorbo de su café, con esa misma calma en su rostro. No pude evitar que mis pensamientos regresaran a la noche anterior, al momento en que sus labios rozaron los míos, a ese instante en que me quedé paralizada sin saber cómo reaccionar. Intenté sacudir esos pensamientos y concentrarme en la conversación, en la rutina. Sí, es bueno tener un descanso, respondí, aunque no pude evitar que mi voz sonara más baja de lo habitual. Él pareció notarlo y sonrió, una sonrisa leve, pero cargada de algo que no lograba descifrar. Sabes, a veces un cambio de aires hace bien. Nos hace ver las cosas de otra manera, ¿no crees?, dijo, sus palabras flotando en el aire como si buscaran alguna reacción en mí. La incomodidad comenzó a crecer en mi interior, pero mantuve una expresión serena, asintiendo en silencio. Sabía que había un mensaje escondido en sus palabras, algo que yo aún no terminaba de comprender, pero que me hacía sentir vulnerable, expuesta. Cuando terminé de desayunar, intenté distraerme con las tareas del día. Salí al jardín, esperando que el trabajo en las plantas y el aire fresco me ayudaran a aclarar mi mente. Pero incluso allí, lejos de su presencia, sentía que sus palabras se repetían en mi cabeza, como un eco. A mediodía, él se acercó al jardín, observándome en silencio durante un instante antes de hablar. «Es un día hermoso, ¿verdad?», dijo, su voz tan tranquila que casi me hizo sonreír. «Sí, lo es», respondí, sin levantar la vista. Me concentré en las plantas, en la tierra entre mis dedos, en cualquier cosa que pudiera distraerme. Sin embargo, su siguiente pregunta me sorprendió. ¿Echas de menos aquellos días en los que todo parecía más fácil? La pregunta me golpeó, y no pude evitar levantar la vista, encontrándome con sus ojos fijos en mí, atentos, como si esperara una respuesta sincera. Había algo en su tono que me hacía sentir que él conocía una parte de mí que nadie más había visto, algo que ni siquiera yo misma comprendía del todo. «No estoy segura», murmuré, intentando encontrar las palabras adecuadas. Pero él no esperó a que terminara. «Es normal. A veces nos aferramos a las cosas por miedo a soltar, aunque sepamos que ya no son las mismas», dijo, sus palabras suaves, pero llenas de una verdad que me incomodaba. Ese comentario me dejó en silencio. Él estaba tocando un tema que yo nunca me había atrevido a enfrentar, una verdad que había evitado durante mucho tiempo. Y en ese momento me di cuenta de que él lo sabía, que entendía más de lo que estaba dispuesto a decir. Al final de la tarde, mientras terminaba de arreglar las plantas, sentí que mi mente estaba en otro lugar. Pensaba en sus palabras, en cómo había logrado llegar a esa parte de mí que siempre había mantenido oculta, incluso para mí misma. Cuando entré en la casa, lo vi en la cocina, preparando algo ligero para la cena.
No pude evitar la sensación de que algo estaba cambiando entre nosotros, de que un vínculo invisible se había formado sin que yo lo hubiera deseado. Aunque sabía que era una situación extraña, una parte de mí no podía negar que me atraía, como si buscara algo que no encontraba en mi vida cotidiana. La noche cayó, y mientras la casa se sumía en el silencio, comprendí que, a pesar de la confusión, no podía apartar mis pensamientos de él. Con el paso de los días, intenté alejarme de esos pensamientos que me perseguían, pero cuanto más lo intentaba, más fuerte se volvía su presencia en mi mente. Cada vez que entraba a la cocina o pasaba por el salón, sentía sus ojos sobre mí, tranquilos y observadores. No decía nada fuera de lo común, y sin embargo, en cada palabra parecía haber algo escondido, un mensaje que solo yo podía captar. Decidí salir de casa, tomar un poco de aire y alejarme de esa tensión que me estaba consumiendo por dentro. Mandé un mensaje a un viejo amigo, alguien que siempre había estado ahí en mis momentos difíciles. No lo veía desde hacía mucho tiempo, pero confiaba en que un rato de charla con él me ayudaría a despejarme. Cuando respondió que sí, que estaba libre, sentí una pequeña chispa de alivio. Nos encontramos en un café en el centro de la ciudad, un lugar pequeño y acogedor donde solíamos pasar las tardes en otros tiempos. Al verlo, sentí que una parte de mí revivía, como si ese ambiente familiar me devolviera a la persona que había sido antes. Hablamos de cosas triviales al principio, de recuerdos, de cómo habían cambiado nuestras vidas. Yo intentaba concentrarme en lo que él decía, pero mi mente divagaba, recordando los momentos recientes, las miradas de mi suegro, esa presencia constante que parecía acompañarme a todas partes. Después de un rato, nos quedamos en silencio. Él me miraba como esperando que yo dijera algo importante, algo que le explicara por qué había sentido la necesidad de buscarlo. Fue entonces cuando sentí un impulso, algo que no pude controlar. Me incliné hacia él, acercándome hasta que mis labios rozaron los suyos en un beso breve, casi tímido. Él respondió por un segundo, pero luego se apartó, con una expresión de sorpresa en el rostro. No puedo hacer esto», susurró sin mirarme a los ojos. Sentí un vacío en el pecho, una mezcla de vergüenza y desilusión. Mis manos temblaban y no supe qué decir. Había esperado que él fuera un refugio, alguien en quien apoyarme en este momento confuso. Pero sus palabras me dejaron claro que, para él, las cosas habían cambiado. «Lo siento, yo no sé qué me pasó», logré decir, aunque sabía que mis palabras no serían suficientes. Él sonrió con tristeza y tomó mi mano por un momento, dándome un apretón suave antes de soltarla. «Espero que encuentres lo que estás buscando», dijo con un tono amable, pero distante, como si ya se hubiera despedido de mí. Me quedé allí, observándolo mientras se levantaba y se marchaba, sin mirar atrás. Cuando me quedé sola en aquella mesa, sentí que el peso de la realidad me caía encima. Sabía que algo en mi vida estaba roto, que buscaba algo que no lograba encontrar en las personas que me rodeaban. Pero esa sensación de vacío se hacía cada vez más grande, como si todo estuviera escapándose de mi control. Regresé a casa esa noche, sintiéndome más sola que nunca. La ciudad estaba en silencio, y las luces de las calles apenas iluminaban el camino de regreso. Llegué tarde, esperando encontrar la casa en completa calma, sumida en el silencio de siempre. Pero al entrar, escuché unos pasos. Mi suegro estaba allí, esperándome en el salón, como si supiera que yo volvería con el ánimo hecho pedazos. «¿Todo bien?», preguntó, con esa misma tranquilidad que me desarmaba, como si pudiera ver a través de mí y saber exactamente lo que me pasaba. Asentí con la cabeza, sin saber qué decir. No quería mostrarle mi vulnerabilidad, pero sentía que él ya la conocía, que sabía que yo no tenía refugio en ningún otro lugar. Me acerqué al sofá y me dejé caer, agotada. Él se sentó a mi lado, en silencio, y no dijo nada durante unos minutos. Parecía esperar a que yo hablara, pero no tenía las palabras para expresar el caos en mi mente.
No encontraste lo que esperabas, ¿verdad?, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Sentí un nudo en la garganta y bajé la vista, incapaz de responder. Me avergonzaba la claridad de sus palabras, la forma en que lograba poner en palabras lo que yo ni siquiera podía admitir. A veces nos damos cuenta de que lo que buscamos está más cerca de lo que pensamos, continuó, en un tono que era casi un susurro. Volví a mirarlo, y en sus ojos encontré algo diferente. No había juicio ni reproche, solo una comprensión que me hacía sentir expuesta, pero a la vez reconfortada. Era una sensación extraña, como si él fuera el único que pudiera ver la parte de mí que yo misma trataba de ocultar. Y, de algún modo, eso me hacía sentir menos sola. Tal vez, murmuré, sin saber si hablaba para él o para mí misma. Él sonrió apenas, y en ese momento, sin previo aviso, se inclinó hacia mí, rozando sus labios con los míos en un beso breve, suave, pero cargado de una intensidad que me dejó sin aliento. Esta vez, no fue un impulso ni una reacción. Fue una elección, una respuesta silenciosa a la pregunta que flotaba entre nosotros. El beso fue breve, casi un susurro, y al apartarse, me miró en silencio. No dijo nada, pero su mirada contenía una promesa tácita, una invitación que no necesitaba palabras. Mi corazón latía con fuerza, y supe que algo había cambiado para siempre entre nosotros, que no había vuelta atrás. Sin embargo, la confusión creció en mi interior. Me levanté del sofá, aún sintiendo el peso de su mirada, y murmuré una excusa, algo vago sobre estar cansada. Me alejé de él, subiendo las escaleras hasta mi habitación, donde me dejé caer en la cama, tratando de comprender lo que acababa de pasar. Sabía que había cruzado una línea invisible, una que no podía deshacer. Mientras yacía en la oscuridad de mi cuarto, escuchando el silencio de la casa, comprendí que estaba entrando en un terreno desconocido, uno en el que no había respuestas ni seguridades. La mañana siguiente llegó con una sensación de extrañeza, como si el peso de la noche anterior se resistiera a dejarme. Me levanté temprano, buscando consuelo en la rutina, intentando convencerme de que todo seguía igual, pero sabía que eso era una mentira. El recuerdo de su beso seguía ahí, tan real como el día que comenzaba, y sentía el peso de algo que no podía cambiar. Él estaba en la cocina cuando bajé, preparándose un café con su habitual calma. Al verme entrar, me dedicó una sonrisa ligera, como si nada fuera diferente. Pero yo sabía la verdad, y dudé un instante antes de sentarme frente a él. Quería evitar su mirada, alejarme de cualquier cosa que me recordara lo que había pasado. Sin embargo, él no me dejó mucho espacio para escapar. ¿Descansaste bien?, preguntó en un tono casual, sus ojos observándome con una intensidad que me hacía sentir vulnerable. Asentí, forzándome a sonreír para aparentar normalidad, aunque mi interior estaba hecho un caos. Él sostuvo mi mirada por un instante más, como si buscara algo en mí antes de volver a su café. Todo en él parecía calculado, desde sus palabras hasta sus gestos, y yo sentía cómo la tensión crecía en mi pecho. A veces es difícil encontrar tranquilidad, incluso en casa, dijo de pronto, sus palabras resonando en el silencio de la cocina. No supe cómo responder a eso. No estaba segura de si se refería a mí o a sí mismo, o si era algún tipo de comentario casual, pero su tono era lo suficientemente ambiguo como para hacerme dudar. Al cabo de unos segundos, se levantó, tomando su taza de café y saliendo al jardín, dejándome sola en la cocina con mis pensamientos. Aproveché el momento de soledad para intentar despejar mi mente. Me sumergí en las tareas del día, intentando olvidar, pero la imagen de su rostro, de sus palabras y del beso seguían presentes, imposibles de ignorar. Mis manos temblaban al realizar las tareas más sencillas, y cada sonido en la casa parecía amplificar la tensión que me envolvía. A medida que avanzaba el día, me sentía atrapada entre la necesidad de alejarme y una extraña curiosidad que no lograba entender. Me odiaba por ello, pero no podía evitarlo.
Era como si algo dentro de mí se resistiera a dejarlo ir, aunque sabía que aquello no llevaba a nada bueno. Al caer la tarde, volví a verlo en el jardín, observando las plantas en silencio. Su figura me pareció casi melancólica, como si él también estuviera atrapado en pensamientos que no podía compartir. Me acerqué con cautela, incapaz de resistirme a la necesidad de hablar con él, de entender qué había detrás de su calma. ¿Todo bien?, pregunté, rompiendo el silencio con una voz apenas audible. Él se giró lentamente, sus ojos encontrándose con los míos, y durante un instante sentí que el tiempo se detenía. No había reproche en su mirada, pero tampoco había la tranquilidad que mostraba habitualmente. Era una expresión diferente, más profunda, como si algo en él también estuviera desmoronándose. «Todo depende de lo que tú pienses», respondió, sus palabras cargadas de un significado que me dejó sin aliento. No supe cómo responder, y él no pareció esperar que lo hiciera. En cambio, dio un paso hacia mí, rompiendo la distancia entre nosotros. Mi primer instinto fue retroceder, pero mis pies no se movieron. Me quedé allí, en silencio, permitiendo que la tensión entre nosotros hablara por sí misma. A veces, me pregunto si alguna vez encontraremos lo que realmente buscamos, dijo en un susurro, casi para sí mismo. Su comentario resonó en mí como una confesión, una que no esperaba oír, y sentí una mezcla de comprensión y vulnerabilidad que no podía ignorar. Sin pensarlo, bajé la mirada, incapaz de sostener su intensidad, y por un instante, todo lo demás desapareció. Había algo en sus palabras que despertaba en mí una sensación de empatía, como si él también estuviera perdido, buscando algo que no lograba encontrar. Nos quedamos así, en un silencio cargado de significados, hasta que él se apartó, sus ojos perdiéndose en el horizonte. Me quedé allí, observándolo en silencio, preguntándome si alguna vez lograría comprender realmente qué era lo que buscaba. Esa noche, mientras la casa se sumía en la oscuridad, sentí que todo se volvía más pesado. Cada sombra en las paredes parecía contener secretos que no quería enfrentar, y mis pensamientos regresaban una y otra vez a él, a la forma en que me miraba, a las palabras que no decía pero que flotaban en el aire. Me pregunté si alguna vez lograría liberarme de esa sensación de desconcierto, de ese lazo invisible que parecía unirnos en un pacto silencioso. En medio de esa noche de insomnio, decidí enviar un mensaje a mi amiga de la universidad, alguien en quien siempre había confiado y con quien podía hablar sin reservas. Pero a medida que escribía el mensaje, me di cuenta de que no podía explicarle lo que sentía. Era algo que no lograba poner en palabras, una mezcla de culpa y curiosidad que ni siquiera yo misma entendía. Finalmente, guardé el teléfono, resignada a lidiar con mis propios pensamientos. A la mañana siguiente, él volvió a comportarse como si todo fuera normal, como si la tensión entre nosotros no existiera. Y, de algún modo, su calma me resultaba más difícil de soportar que cualquier otra cosa. Me encontraba caminando por la casa con una inquietud constante, esperando algún cambio, algún signo de que todo había sido un malentendido. Pero su actitud seguía siendo la misma, tranquila, casi indiferente. Sin embargo, en lo profundo de su mirada, noté algo diferente, un brillo que no había visto antes. No podía definirlo, pero sabía que algo estaba cambiando entre nosotros, algo que ambos evitábamos enfrentar. Esa tarde, mientras él estaba en el jardín, observé su figura desde la ventana y me pregunté si alguna vez encontraría la respuesta a todas las preguntas que ahora rondaban en mi mente. Era como si un velo invisible se hubiera instalado entre nosotros y yo no pudiera decidir si quería que se quedara o que desapareciera. Y, mientras la tarde avanzaba y la luz comenzaba a desvanecerse, sentí una extraña calma, como si por primera vez en días pudiera encontrar un respiro. Sabía que las cosas no volverían a ser las mismas, pero por un instante me permití olvidar el peso de mis pensamientos y simplemente observé el mundo a mi alrededor, como si en ese pequeño instante pudiera escapar de todo.
Esa tarde, al regresar a casa, noté algo diferente en el ambiente. Todo parecía más silencioso de lo habitual, como si el aire estuviera cargado de una tensión que no lograba identificar. Me quité el abrigo y dejé mis cosas en la entrada, tratando de sacudir la sensación de incomodidad que me envolvía. Pero apenas di unos pasos hacia la sala, lo vi allí, de pie, mirándome fijamente. Su figura parecía más imponente de lo habitual y sus ojos tenían una intensidad que no había visto antes. Intenté actuar con normalidad, fingiendo que no notaba la seriedad en su mirada. Caminé hacia la cocina, buscando algo que hacer para distraerme, pero él me siguió, sin decir una palabra. Su presencia me resultaba pesada, como si cada paso suyo resonara en el silencio de la casa. Finalmente, me giré hacia él, dispuesta a enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo. ¿Todo bien?, pregunté, tratando de mantener la calma en mi voz, aunque sentía que el corazón me latía con fuerza. Él no respondió de inmediato. Su mirada se detuvo en mí, recorriéndome como si estuviera intentando leer mis pensamientos. Durante un segundo eterno, permanecimos así, en un silencio tenso que solo aumentaba mi incomodidad. Finalmente, dio un paso hacia mí, rompiendo la distancia entre nosotros. «No puedo dejar de pensar en lo que ocurrió», dijo en un tono bajo, casi un susurro. Sus palabras hicieron que un escalofrío recorriera mi espalda. Intenté apartar la mirada, pero algo en su voz me mantenía atrapada, como si cada palabra suya tuviera el poder de inmovilizarme. No sabía qué decir. En lo más profundo de mí, también había pensado en ese momento, en la intensidad de lo que había sentido, pero no estaba preparada para enfrentar la realidad de mis propios pensamientos, ni mucho menos los suyos. Yo comencé, pero las palabras se me atascaban en la garganta. No tenía una respuesta. Ni siquiera sabía si quería tenerla. Él dio otro paso hacia mí, acercándose lo suficiente como para que pudiera sentir su presencia de una forma casi tangible. Mi primer impulso fue retroceder, alejarme de la tensión que se acumulaba entre nosotros, pero mis pies se negaban a moverse. Era como si una parte de mí se resistiera a escapar, aunque sabía que lo correcto sería hacerlo. «No tienes que decir nada», continuó él, con una calma que contrastaba con el tumulto en mi interior. «Solo quiero que sepas que estoy aquí, que entiendo lo que sientes, incluso si tú misma no puedes entenderlo». Su voz era suave, pero sus palabras tenían un peso que me dejaba sin aliento. Me encontraba atrapada entre la confusión y el deseo de comprender lo que realmente estaba pasando dentro de mí. Lo observé en silencio, intentando encontrar algún indicio de que todo esto no era más que un malentendido, un error que podría desaparecer si cerraba los ojos y me concentraba en otra cosa. Pero su mirada me decía que no había vuelta atrás, que ambos sabíamos demasiado como para fingir que nada había ocurrido. «No sé si puedo seguir así», admití, sorprendida por mi propia confesión. Era la primera vez que expresaba en voz alta el caos que sentía en mi interior, y hacerlo me dejó vulnerable, expuesta a su juicio. Para mi sorpresa, él no mostró ni un atisbo de reproche. Al contrario, su mirada parecía llena de una comprensión que no esperaba. Se acercó aún más, y por un instante pensé que iba a decir algo, alguna palabra que pudiera aliviar el peso de mi confesión. Pero en lugar de eso, simplemente extendió la mano y me tocó el hombro, un gesto que, aunque sencillo, transmitía una cercanía que me dejaba sin aliento. Nos quedamos así, en silencio, sin necesidad de decir nada más. Sentía que el tiempo se detenía, que el mundo se reducía a ese pequeño espacio entre nosotros. No había palabras suficientes para describir lo que estaba ocurriendo, pero tampoco había necesidad de buscarlas. En ese momento, todo parecía claro, incluso si no lograba entenderlo completamente. Finalmente, me aparté, rompiendo el contacto. Sabía que debía hacerlo, que no podía seguir alimentando una conexión que solo complicaría más las cosas. Él me miró en silencio,
como si entendiera lo que estaba pensando, y no intentó detenerme. Simplemente me observó, con esa misma calma que tanto me desconcertaba. Esa noche, me encerré en mi habitación, tratando de procesar lo que había ocurrido. Sabía que algo en mí había cambiado, que no podía ignorar la realidad de mis sentimientos, pero tampoco podía permitirme cruzar esa línea. Era consciente de los riesgos, de las consecuencias que una decisión equivocada podría traer. Pero la conexión que sentía con él era tan fuerte que me resultaba difícil luchar contra ella. A la mañana siguiente, intenté actuar como si nada hubiera pasado. Me sumergí en mis tareas, tratando de distraerme, de concentrarme en cualquier cosa que me ayudara a mantener la mente ocupada. Pero cada vez que lo veía, sentía que mi resolución se tambaleaba, que una parte de mí seguía aferrada a la posibilidad de que las cosas pudieran ser diferentes. Él, sin embargo, se comportaba con la misma tranquilidad de siempre, como si no notara mi confusión. Pero yo sabía que no era así. Podía ver en su mirada que estaba tan consciente como yo de lo que ocurría entre nosotros, que también sentía esa tensión silenciosa que nos mantenía unidos, incluso cuando intentábamos ignorarla. La tarde cayó, y el silencio en la casa se volvió casi insoportable. Estaba a punto de subir a mi habitación cuando escuché sus pasos acercándose. Me giré, encontrándome de nuevo con su mirada, esa mirada que parecía ver a través de mis propias dudas. «No tienes que decidir nada ahora», dijo, como si leyera mis pensamientos. «Solo quiero que sepas que estoy aquí, para lo que necesites». Su voz era suave, tranquilizadora, y por un momento sentí que una parte de mí se relajaba, como si su presencia fuera un ancla en medio del caos que sentía. Pero al mismo tiempo, esa calma me asustaba, porque sabía que me estaba acercando cada vez más a un punto de no retorno. Asentí, incapaz de decir algo más. Me volví hacia las escaleras y subí a mi habitación, dejando que el silencio volviera a llenar la casa. Sabía que estaba jugando con fuego, que cada paso que daba me acercaba más a una decisión que cambiaría todo. Pero por alguna razón, no podía alejarme, no podía ignorar la conexión que sentía, aunque supiera que solo me traería más confusión. Esa noche, mientras me acurrucaba en la cama, escuché el silencio de la casa, ese silencio que parecía hablarme de todas las cosas que no quería enfrentar. Sabía que la decisión estaba en mis manos, que solo yo podía definir mi camino, pero al mismo tiempo sentía que el destino me había puesto en este lugar, en este momento, y que solo me quedaba esperar, en silencio, a que el tiempo me diera una respuesta. El fin de semana llegó envuelto en un aire de calma inusual, casi engañoso. Había pasado los últimos días evitando cualquier momento a solas con él, sumergiéndome en las tareas de la casa, en el trabajo, en cualquier cosa que me alejara de esa sensación de vacío y tensión. Pero, como si el destino se empeñara en enfrentarme a lo inevitable, esa tarde estábamos solos en casa. Mi esposo se había ido de viaje una vez más, y la ausencia de sus pasos, de su voz, parecía hacer eco en las paredes. Salí al jardín, esperando encontrar algo de paz entre las plantas, al aire libre, donde pudiera sentirme menos atrapada. Pero incluso allí, en el rincón más lejano de la casa, su presencia se sentía cerca. Estaba consciente de cada sonido, de cada susurro de las hojas, como si todo estuviera observando. Y entonces, escuché sus pasos acercándose, lentos y seguros. Me giré para encontrarlo de pie, mirándome desde una distancia prudente, pero con una intensidad que rompía cualquier barrera física. ¿Puedo unirme a ti?, preguntó con suavidad, como si midiera sus palabras, pero sus ojos decían algo completamente distinto. Asentí sin decir nada, consciente de que mi silencio era una respuesta en sí misma. Se acercó y se sentó a mi lado, mirando el horizonte en lugar de a mí. Durante unos segundos, el silencio entre nosotros fue casi cómodo, como si ambos comprendiéramos que no hacía falta hablar para entender lo que ocurría. Pero entonces, su voz rompió la calma,
arrastrando las palabras con una sinceridad que me desarmó. No puedo ignorar lo que siento. No puedo fingir que no hay algo entre nosotros. Y sé que tú también lo sientes, dijo, su voz apenas un susurro, como si temiera romper la fragilidad de aquel momento. Las palabras me golpearon como una verdad que había estado evitando, pero que, al ser dicha en voz alta, se sentía tan ineludible como el aire que respiraba. No pude responder. Mi mente estaba en caos, tratando de encontrar una excusa, alguna razón lógica que me ayudara a detener lo inevitable, pero no había lógica en lo que sentía, en lo que ambos sabíamos que estaba allí, tan palpable como el espacio que nos separaba. ¿Qué vamos a hacer con esto?, pregunté finalmente, mi voz quebrada, cargada de una vulnerabilidad que no había querido mostrar. Él me miró, y por primera vez vi un destello de duda en sus ojos, una vacilación que nunca antes había notado. Sabía que también él estaba cruzando una línea de la que no habría regreso. Sabía que, al igual que yo, estaba luchando contra el impulso de hacer lo que estaba prohibido, de dejarse llevar por algo que ambos comprendíamos, pero que no queríamos admitir. «No lo sé», respondió en un susurro, «pero quiero que sepas que estoy aquí para lo que decidas, para lo que necesites». Esas palabras fueron más intensas de lo que esperaba. No era una declaración de amor, ni una promesa de algo concreto. Era simplemente una muestra de comprensión, una aceptación de lo que estaba ocurriendo. Pero, a la vez, esa aceptación me daba miedo porque significaba que ambos estábamos dispuestos a seguir adelante, a ver hasta dónde nos llevaría aquello que nos unía. Sentí que el corazón me latía con fuerza, cada latido resonando en mis oídos, en mi mente, en todo mi ser. Quería decir algo, encontrar alguna respuesta que me ayudara a entender, pero no había palabras. Todo lo que había era la certeza de que nada volvería a ser igual, que aquel momento marcaría un antes y un después en nuestras vidas. Finalmente, él se levantó, rompiendo el hechizo, y se volvió hacia la casa. Lo vi alejarse, cada paso suyo resonando en el silencio del jardín, y supe que, aunque ambos habíamos evitado el contacto físico, algo mucho más profundo había ocurrido entre nosotros. Algo que no podía deshacerse. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí que mi mente no encontraba paz. Todo lo que había sentido, todo lo que había evitado, se acumulaba en mi pecho, en mi mente, y sabía que estaba perdiendo el control. Sabía que, sin importar cuánto intentara ignorarlo, aquello era real, tan real como la vida misma. Al amanecer, me encontré de nuevo sola en la cocina, sumida en pensamientos que no lograba ordenar. Estaba sirviéndome una taza de café cuando escuché la puerta abrirse. Él estaba allí, mirándome, y en sus ojos vi algo que me hizo entender que todo lo que había intentado evitar estaba a punto de suceder. «Creo que debemos hablar», dijo, con una seriedad que me hizo sentir que el suelo se tambaleaba bajo mis pies. Nos sentamos en la mesa, frente a frente, y el silencio se instaló entre nosotros, denso y cargado de emociones contenidas. No sabía qué esperar, pero sentía que cualquier cosa que ocurriera en aquel momento cambiaría nuestras vidas para siempre. «Sé que esto es complicado», comenzó él, con un tono que reflejaba la misma lucha interna que yo sentía. «Pero no puedo fingir más, no puedo seguir así». Esas palabras me hicieron entender la gravedad de la situación. Estábamos al borde de algo que no comprendíamos del todo, pero que nos atraía con una fuerza que parecía imposible de detener. Y, sin embargo, en lo profundo de mi ser, sabía que había cosas en juego que no podíamos ignorar. Justo cuando estaba a punto de responder, cuando sentía que finalmente iba a admitir lo que sentía, la puerta de la entrada se abrió de golpe. Mi esposo entró, con el rostro marcado por el cansancio del viaje, y su mirada se posó en nosotros con una expresión de sorpresa. Sentí que el tiempo se detenía, que el aire se volvía denso, y que todo lo que habíamos construido en aquel momento de tensión se desplomaba en un segundo. Él, mi suegro,
Se levantó de inmediato, tratando de recuperar la compostura, pero su expresión me decía que comprendía la gravedad de la situación. Yo intenté mantenerme en calma, pero el corazón me latía tan fuerte que temía que fuera a delatarme. Mi esposo nos miraba, sin entender del todo lo que estaba ocurriendo, pero con una expresión de sospecha que me helaba la sangre. ¿Todo bien aquí?, preguntó con una voz cargada de incertidumbre. Asentí, forzando una sonrisa que se sentía vacía, mientras él observaba a su padre, como buscando alguna respuesta en su rostro. Sentí que el silencio se alargaba, que cada segundo era una confirmación de todo lo que había intentado negar. Y entonces, sin más, mi esposo desvió la mirada y murmuró: «Bueno, supongo que lo dejaremos para otro momento». Se dirigió a su habitación, dejándonos en aquel silencio incómodo y cargado de emociones contenidas. Cuando la puerta se cerró tras él, miré a mi suegro, sin saber qué hacer, sin saber si aquel momento había marcado el final de todo o el comienzo de algo de lo que no podríamos escapar. En ese instante, comprendí que nuestras vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Siempre. Siempre.